Señor mi Dios, te damos gracias por este día de reposo que nos has dado. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra en este día, Padre. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos que nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Padre, yo te pido que alinees nuestros pensamientos a tu palabra, que todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de ti y de tu palabra sea llevado cautivo en obediencia a ti, Señor. Te pedimos que quites de nosotros todo corazón endurecido y nos des corazones sensibles a tu voz, sensibles a tu palabra, dispuestos a ser cambiados y transformados por ti, dispuestos a perdonar y a pedir perdón. Te pido, Padre, que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada, Señor. Te pido que nos des revelación de tu palabra para poderla entender, que seas tú nuestro maestro, nuestro guía, que nos guía a toda verdad, que nos instruye a través de tu palabra, que nos moldea a tu imagen y semejanza para cada día parecernos más a ti. Límpianos con el fuego de tu presencia, con la luz de tu palabra, Señor, porque tu palabra es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de los huesos. Te pedimos que a través de tu palabra nos muestres nuestro pecado, nos muestres lo que cada uno de nosotros necesitamos cambiar, lo que cada uno de nosotros necesitamos todavía rendir a ti y entregarte, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú quitando de nosotros todo aquello que no te agrada, que no te pertenece, que no te sirve, Señor. Todo aquello que se levanta en contra de obedecerte, en contra de creer lo que dice tu palabra. Te pedimos que lo quites de nosotros, que lo arranques de nosotros de raíz, que lo cortes, Señor. No permitas, Señor, que nos quedemos igual, sino transfórmanos, Padre. Ayúdanos a someter nuestra voluntad a la tuya, a rendirnos a ti, Señor, completamente. Quita de nosotros toda rebeldía, toda oposición, todo orgullo, toda altivez, toda ceguera espiritual. Danos revelación, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender lo que tú nos quieres hablar en este día, Padre. Revélate a nosotros, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos que quites todo aquello que venga a interrumpir. Agudiza nuestros oídos para escuchar tu voz, creerte, obedecerte, seguirte, Señor, y hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro buen pastor, que diste la vida por nosotras, tus ovejas, y nosotros, Padre, somos tus ovejas, Señor. No permitas que nos perdamos en el campo, que nos separemos de ti. Gracias porque cada vez que nos hemos separado de ti, tú nos buscas, tú nos traes de nuevo al redil, nos enderezas en el camino. Sigue haciéndolo, Padre. No te rindas con nosotros. Ayúdanos cada día a ser más como tú para poder estar listos para el día que vengas a buscarnos. Llénanos de tu luz, de tu presencia, de tu sabiduría. Llénanos de tu Espíritu Santo, de tu fuego, de tu amor. Que el amor en nuestros corazones nunca se apague. Porque tu palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Porque va a haber aumentado tanto la maldad en este mundo, como ya lo estamos viendo, que el amor de muchos se enfriará, Señor. No queremos que el amor en nuestros corazones se apague. Enciéndelo, Padre, con tu fuego. Y ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Queremos escuchar tu voz, Padre. Y ahora, Padre, dirígenos en la lectura de la palabra y sé tú hablándonos por medio de ella. Te escuchamos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Amén. Ok, seguimos leyendo la primera carta de Juan, o la primera epístola de Juan, que sabemos que epístola significa carta. Y vamos ahora a leer el
capítulo 5. La vez pasada estábamos hablando, mencionamos que el pecado, la definición que da la Biblia de pecado, que el pecado es la infracción o transgresión de la ley. Y dijimos que una infracción, ¿qué era? La ley. Ajá, pero ¿qué significa infracción? Un error. Un error, muy bien, mami. ¿Qué otra cosa podemos decir que significa infracción? Si decimos que una infracción de la ley, ¿qué significa eso? Ok, cuando vamos a decir, vamos manejando un carro y cometemos una infracción a la ley de tránsito. Un error. Un error, y mami dice que una violación. Muy bien, violamos alguna ley, ¿verdad? En el caso que uno va manejando, si se viola una ley de tránsito, pues se violó, ¿verdad? Una infracción a la ley de tránsito sería que violamos una ley de tránsito. Nos comimos un pare, ¿verdad? Nos cambiamos incorrectamente de carril, nos comimos una luz. Pues así mismo, si estamos hablando en la Biblia de la ley de Dios, pues estamos hablando de los mandamientos. Así que la definición que nos da la Biblia de pecado es una violación o una infracción, un error, algo que hicimos mal con respecto a los mandamientos que nos da la palabra. Si la palabra nos dice no mentir y nosotros mentimos, pues estamos violando ese mandamiento. No mentir, no robar. Ajá. No engañar. Exactamente. No dar falta de testimonio. Exacto. Y no engañar a los amigos. Ajá. Y dijimos que Yeshua, el Mesías, nos resumió todos los mandamientos en dos. ¿Cuáles son? En 2 tablas. En 2 tablas, muy bien. Y cuando él dijo, los 2 mandamientos más importantes son estos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y mami dice, y a su prójimo como a sí mismo. Muy bien. Pues ese es el resumen de todos los mandamientos, ¿verdad? Que también hay un resumen un poquito más largo que son los 10 mandamientos, porque hay más de 10 mandamientos, pero está el resumen más resumido, que se resume en 2, que es el que Jesús, el Mesías, Yeshua nos dio, ¿verdad? Pero un resumen un poquito más amplio o más grande son los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, tú dijiste, papi, que se dividieron, Dios lo escribió en 2 tablas. Entonces, la primera tabla son los primeros 4 mandamientos que nos explican cómo amar a Dios. Y en la próxima tabla están los últimos 6 mandamientos que nos explican cómo amar a nuestro prójimo. ¿Ok? Y por eso es que él dijo esos 2, porque cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas, nos resume lo que está en la primera tabla. Y cuando dice amar a su prójimo como a sí mismo, pues se resume lo que está en la segunda tabla. Ahora bien, esos 10 mandamientos dijimos que son un resumen más amplio. ¿Por qué? Porque hay muchos mandamientos más en la Biblia, que la mayoría están en los primeros 5 libros de la Biblia. Pero todos esos mandamientos que adicionales a los 10 mandamientos lo que hacen es que nos explican, ¿verdad? Cómo vamos a llevar a cabo los 10 mandamientos que están en las 2 tablas. Y mencionamos como ejemplo lo de honrar padre y madre, ¿verdad? Ese es un mandamiento que está en los 10, pero hay otros en la Biblia que nos dice cómo honrar padre y madre, pues que no vamos a insultar o a maldecir a nuestros padres, no los vamos a abandonar cuando están mayores,
no les vamos a robar a nuestros padres. Todas esas cosas están más específicas en la Biblia. Pero simplemente con decir honrar padre y madre se está resumiendo todos esos que hablan cómo tratar correctamente a nuestros padres. ¿Ok? Entonces, también hablamos de que dice aquí que los hijos de Dios y los hijos del diablo los podemos distinguir cuando vemos, ¿verdad?, su conducta. Por ejemplo, los hijos de Dios son justos. Y dice aquí que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que cuando nosotros vemos su conducta, si su comportamiento es de una persona justa y de amor hacia su prójimo, hacia su hermano, pues en eso se muestra que una persona realmente está con Dios. Una persona que no hace eso, pues no está con Dios. Ok, entonces también mencionamos que aquellos que nos escuchan cuando nosotros le hablamos de Dios, ¿verdad? Cuando nos escuchan, también ahí vemos que esas personas están en la verdad. Pero cuando nosotros le hablamos de Dios, ellos, o de la palabra, ¿verdad?, más que nada, nos rechazan, nos hacen a un lado, no nos escuchan o ese tipo de cosas, pues esa persona no está caminando con Dios tampoco, sino que está en el error, ¿ok? Porque la palabra es la única verdad, y si no aceptan la palabra, lo que dice la palabra, pues no están en la verdad, ¿ok? También dijimos que ninguna mentira procede de la verdad, sino que la verdad la palabra de Dios es verdadera de principio a fin. Pero muchas personas sí pueden utilizarla para mentir, como el diablo que la manipuló para tentar a Jesús, a Yeshua, al Mesías. Y eso sí se puede hacer. Las personas que están en la maldad cogen un versículo solo, aislado del resto de la Biblia, y lo tergiversan para decir una mentira, pero no es que la palabra en sí misma sea mentira. ¿Ok? Bueno, vamos a leer el capítulo 5, dice: todo aquel que cree que Jesús, ¿verdad?, Yeshua es el Cristo, o sea, el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ok, voy a parar en ese versículo porque hay bastante que puedo decir de ahí. Aquí estamos hablando, ¿verdad? Dice que todo aquel que cree en Jesús, en Yeshua, que Él es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios. A través de nuestra fe en el Mesías, en Jesús, Yeshua, saber que primero que nosotros somos pecadores y que Él murió en lugar nuestro y que su sacrificio lo hizo para salvarnos y nos da salvación. Al dar ese paso de fe, nosotros nacemos de nuevo, ¿ok? Pero también está hablando aquí de la identidad de Dios, que Dios es uno solo y es el mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones, formas en las que Dios se manifiesta, al igual que se manifestó en la zarza ardiente o cuando se aparecía en el desierto como columna de nube y como columna de fuego. Todo eso son como también cuando se apareció como paloma, cuando se escuchó voz de trueno y de trompeta cuando Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos. Todo eso son diferentes manifestaciones o formas en las que Dios se ha
manifestado a la humanidad a través de la historia bíblica, ¿verdad? Pero no quiere decir que la columna de nube es un Dios, la columna de fuego otro Dios, Jesús otro Dios, el Espíritu Santo otro Dios. No, es el único y mismo Dios, un solo Dios, que se manifiesta o se presenta a la humanidad de diferentes formas. ¿Ok? ¿Está bien? Así que así, de eso es lo que estamos hablando aquí, cuando dice, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, está el que engendra y el engendrado, ¿verdad? El que engendra es el Padre y el que es engendrado es el Hijo, ¿verdad? Pues está hablando de que Dios Padre, Dios Hijo es el mismo Dios, uno solo. No son dos dioses, no son Padre, Hijo y Espíritu. Sí, sí, y no son diferentes personas, es el mismo Dios, uno solo. El mismo Cristo. Uno solo, ajá. Entonces dice, ama también al que ha sido engendrado por él, porque es uno solo, es el mismo. Dice la palabra que él mismo dejó su trono y bajó a la tierra a morir por nosotros. ¿Ok? Es el mismo. Él dejó su trono y vino a morir por nosotros. Pero no vino en su completa, ¿cómo te digo? Majestad, o sea, en su completa gloria, porque Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, o sea, Él ocupa todo. Y es imposible que la completa majestad de Dios pueda caber en un pedacito de tierra, en un cuerpo humano, porque es algo muy diminuto, muy pequeño para poder contener todo lo que es Dios. Por tanto, fue como quien dice, yo lo comparo, ¿verdad? Como si fuese un pedacito de Él que vino a esta tierra, una diminuta parte de Dios vino a esta tierra a morir por nosotros. Es como si tratáramos de meter un elefante en un vasito. Pues no se puede, ¿verdad? Como Dios lo ocupa todo, no puede caber en un diminuto espacio en esta tierra, ¿verdad? Así que Él desprendió un pedacito de sí mismo y vino a esta tierra a morir por nosotros. Entonces seguimos, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y a Dios lo mataron en Jerusalén. Lo mataron en el Gólgota, que eso, ahora me cogiste si eso es en Jerusalén, espérate. Gólgota, vamos a buscarlo aquí. Yo creo que está fuera de Jerusalén, pero vamos a buscarlo. El Gólgota en una montaña. Está a las afueras de Jerusalén. Está a las afueras de Jerusalén. Espérate, dame un segundo. El próximo versículo dice, el versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjate, aquí nos dice que en esto se conoce que amamos a los hijos de Dios, o sea, ¿verdad? A su pueblo, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y lo pone, nos dice que es cuando obedecemos sus mandamientos. Asimismo, también en otro versículo nos dice que el amor a Dios es la obediencia a sus mandamientos. Quiere decir que cuando nosotros obedecemos los mandamientos, estamos amando a nuestro prójimo y estamos amando a Dios.
Eso es la definición de lo que es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo, la obediencia a los mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Mira, lo dice aquí mismo, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ustedes saben lo que significa gravoso? Gravoso. Gravoso. ¿Saben lo que significa? Gravoso. Gravoso. Ajá. Significa una cosa más grande que lo normal. ¿Más grande que qué? Que lo normal. Que lo normal. Muy bien. Pues mira, eso mismo es, porque dice aquí que sus mandamientos no son gravosos. En otras versiones de la Biblia dice que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Ok? En algunas partes de la Biblia se menciona como si los mandamientos se han hecho una carga pesada, pero no está, en esas partes que menciona eso así, no está hablando de los mandamientos que Dios nos ha dado, sino está hablando de los mandamientos añadidos por los fariseos, o sea, mandamientos humanos, mandamientos que el hombre escribió y añadió a los mandamientos de Dios. Pusieron una carga pesada y difícil de cumplir. Los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir, lo que es difícil de cumplir es los mandamientos que los fariseos o que el ser humano ha añadido. Por ejemplo, en el día de reposo, ¿verdad? Los fariseos escribieron muchos mandamientos adicionales que obviamente no están en la Biblia, sino están en otros libros que se le conocen como la ley oral, porque por muchos años no estuvieron escritos en ninguna parte, sino que ellos los iban enseñando oralmente. Pero en un momento dado de la historia, que no me acuerdo el año ahora mismo, ellos llegaron a escribir todos esos mandamientos que ellos añadieron en un libro que se llamaba la Mishnah, y también ¿Se llamaba? Mishnah. No, Mishnah. Mishnah. Sí, y también el otro libro que se llama el Talmud. Entonces, en esos libros ellos pusieron por escrito todos esos mandamientos que fueron añadidos por ellos, por el hombre. Entonces, con respecto al día de reposo, Dios no nos dice todo, o sea, tanta cosa como lo que está escrito ahí. En esos libros, en esa ley oral, están escritos muchas cosas con respecto al día de reposo que Dios nunca nos dijo que hiciéramos o que no hiciéramos. Por ejemplo, en el Talmud dice, o en el Mishnah, no sé cuál de los dos, está escrito de que un hombre que sea un sastre no puede cargar una aguja en su bolsillo porque eso es trabajo. En la Biblia nunca dice nada de eso. No dice que tú no puedes cargar una aguja porque esa aguja él no, en ese momento no la está utilizando para trabajar, simplemente a lo mejor la tiene en el bolsillo sin estarla utilizando, y eso es su propiedad. ¿De dónde sale ese versículo, ese mandamiento que los fariseos añadieron? De un versículo que dice que no llevarás carga en día de reposo. Pero cuando estudiamos, si no me equivoco, en el libro de Esdras, después hay que buscarlo, que especifica que cuando habla de que no llevarás carga en día de reposo,
Pues hay un versículo, ¿verdad?, que dice que no llevarás carga en día de reposo, pero no se refiere a carga de llevar una carga de tu propiedad, o sea, cargar, por ejemplo, esa aguja, o cargar una cartera, o cargar, por ejemplo, en el caso del paralítico que Jesús de hecho le dijo que levantara su camilla en día de reposo. Pues eso no es la carga a la que se está refiriendo ese versículo, sino está hablando específicamente de carga de mercancía que se lleva para vender. Por ejemplo, cuando en una tienda, por ejemplo Walmart, llevan un camión cargado de mercancía para entregarlo en la tienda y venderlo. Eso es a la carga a la que se refiere. Y en el capítulo ese, que no me acuerdo dónde está, creo que es en Esdras, está hablando de que unos comerciantes querían entrar por las puertas de Jerusalén para vender una mercancía en día de reposo. Y él le dijo, no se atrevan a vender en día de reposo. Me cierran las puertas de Jerusalén, que nadie entre, y me ponen unos guardias en la puerta para que no se les ocurra venir a vender. Y si vienen de nuevo a tratar de vender, vamos a tener problemas. Así que él puso guardias ahí y no llevaron más mercancía para venta dentro de Jerusalén en el día de reposo. Estaba prohibido. ¿Por qué? Porque eso lo prohíbe la palabra, porque eso es trabajo. Y a ese es el tipo de carga a la que está hablando, que no lleves carga en día de reposo, pero no se refiere a cargar nuestra propiedad, a cargar una cartera o cargar una aguja, aunque sea esa aguja para un utensilio de trabajo. ¿Está bien? Entonces, y lo que estábamos hablando, ¿verdad?, volviendo a lo que leímos ahora, es que dice que sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque los mandamientos que Dios nos ha dado no son difíciles de cumplir. Lo que lo hace difícil y lo que lo hace una carga pesada para nosotros es cuando se le añaden cosas que Dios nunca dijo. ¿Está bien? Entonces, bueno, seguimos. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús, Yeshua, es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, Yeshua el Mesías, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ¿verdad? Como dijimos ahorita, es un solo Dios. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Fíjate, qué interesante, ¿verdad?, que aquí nos menciona el Espíritu, el agua y la sangre. Primero que nada, el Espíritu vendría siendo el aliento de vida, ¿verdad? No solamente el Espíritu Santo, sino es el aliento de vida cuando que Dios sopla en nuestros cuerpos cuando nos engendra, ¿verdad? Nos da vida, la respiración, exactamente. El agua y la sangre, ambas cosas, cuando una mujer da a luz, ambas cosas salen. Sale agua, ¿verdad? Porque se rompe fuente, la mujer rompe fuente, sale agua. Y la sangre, ¿verdad? Siempre hay sangre en un parto, el bebé nace y está bañado, como quien dice, en sangre y en agua, en las dos cosas. Cuando Jesús, Yeshua, murió
Él derramó toda su sangre, pero también cuando le cortaron, le enterraron la lanza, dice que salió agua y sangre, las dos cosas, ¿verdad? Entonces, así que ahí vemos, ¿verdad?, lo que dice este versículo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, ¿verdad? Los tres nos dan testimonio de que Yeshua, murió por nosotros y vino a esta tierra en carne, ¿verdad?, para morir en nuestro lugar. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que aquí nos está hablando, ¿verdad?, que la vida eterna la tenemos como cuando creemos cuando creemos que Él mismo dejó su trono y vino a esta tierra a morir por nosotros, ¿verdad? Y verdad, cuando creemos en Él, ¿verdad?, tenemos la vida. Y dice aquí que el que no cree en Él no tiene la vida. Así que la vida eterna solamente se obtiene por medio de la fe en Él. Cuando creemos que, número uno, reconocemos que somos pecadores, y segundo, que Él dio su vida para morir en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nos tocaba a nosotros, ¿ok?, la muerte. Él murió en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Cuando el único pecado que menciona en la Biblia que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ajá. Eso es lo único que Eso no tiene perdón. es lo único que no tiene perdón. Todo lo demás tiene perdón. E incluso hay una gran cantidad de personas que han tratado de explicar qué es en sí la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque algunos dicen que es, ¿verdad?, hablar mal del Espíritu Santo, atribuirle cosas que el Espíritu... Que no ha habido Dios. Que no ha habido Dios, que Jesucristo no era Dios. Que Jesucristo no es Dios. Jesucristo no ha venido a la tierra nunca.
Pues sí, todas esas cosas son cosas que algunas personas las podrían definir como la blasfemia del Espíritu Santo, pero en realidad es un tema complejo y profundo acerca de lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, porque, ¿verdad?, se podría a veces cometer algunos errores por desconocimiento cuando uno no está, cuando uno no está con el Señor, y entonces después puede ser que uno, al tener el conocimiento, se dé cuenta y se arrepienta. Realmente es un tema bien amplio, bien difícil y complejo, que no sé si en este momento tengo la capacidad para explicar, pero sí lo podemos estudiar más adelante. Ok, entonces el 17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Se refiere a Jesucristo. Ajá, exactamente. Cuando creemos en Él, Él pone su cobertura sobre nosotros, ¿verdad? Él nos protege del mal, nos protege del maligno, porque Él es el que intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Espérate, voy a leer eso otra vez. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, Yeshua el Mesías, que este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? Estamos hablando, fíjate que dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, porque es, nuevamente lo repito, es el único Dios, un solo Dios, que se manifiesta en muchas maneras, pero que Él vino a esta tierra a morir por nosotros, y Él es el Dios verdadero, y por Él es que tenemos la vida eterna, por la fe. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y ahí se termina, ¿verdad?, esa carta. Y se termina diciéndonos un mandato, una advertencia, una acción que tenemos que hacer. Guardaos de los ídolos, o sea, nos lleva hablando toda esta carta del único Dios verdadero, ¿verdad? Y de que obedezcamos sus mandamientos, del amor a Dios y el amor al prójimo, que se resumen en la obediencia a sus mandamientos. Todas esas cosas. Y uno de los mandamientos, ¿verdad?, es no tener ídolos. Y fíjate que no tener ídolos. El segundo mandamiento, no tener ídolos, imágenes. Ídolos. Ajá. El primer mandamiento nos habla de que solamente tengamos un solo Dios, ¿verdad?, que es nuestro Dios, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es el único Dios. Y el segundo mandamiento nos habla de que no creemos ninguna imagen de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni nos inclinemos a ellas, ¿ok? Así que cuando nos dice aquí guardaos de los ídolos, nos está diciendo que no tengamos ninguna otra cosa o persona en el lugar que únicamente le corresponde a Dios en nuestras vidas,
Y también nos está hablando, obviamente, de no adorar imágenes. Así que, y los 10 mandamientos, tal como el Señor nos los dio, los encontramos en el capítulo 20 de Éxodo. Así que de ahí es que siempre lo tenemos que leer, no como nos los enseña en la Biblia. Sí, en la Biblia. En esa Biblia. En la Biblia. Ese capítulo. Exacto, en la Biblia aparece en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, ahí es que están. Está ahí. Sí, ¿tú quieres que yo la busque? Ahí es que están los 10 mandamientos, tal como el Señor nos lo dio, se los entregó a Moisés en las 10 tablas. ¿Verdad? Digo, de que las 10 tablas, las 2 tablas, ¿verdad? Que Dios mismo, dice la palabra, que Dios mismo con su propio dedo escribió esos 10 mandamientos sobre tablas de piedra. Cuando nos habla de tablas de piedra, exactamente, porque la piedra, es más, hay hasta un refrán que la gente dice, no muchachos, eso está escrito en piedra, quiere decir que eso no va a cambiar de ninguna manera. Y el hecho de que de toda la Biblia, lo único que fue escrito con el mismo dedo de Dios es precisamente los 10 mandamientos. Es la única parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque el resto de la Biblia, aunque fueron dictadas prácticamente por Dios, porque fueron por inspiración de Dios, Dios le dio esa inspiración a los profetas, ¿verdad? Que fueron los que escribieron la palabra. Y entonces esos profetas prácticamente la dictaban a sus escribas. Era como el escriba es como un tipo de secretario, el que se encargaba de ir escribiendo mientras, por ejemplo, Pablo, Ezequiel, todos los profetas que están en la Biblia fueron dictándole a su secretario o a su escriba, iban dictándole lo que decía, lo que tenía que decir ese libro. Y entonces, o sea que fue una mano de un ser humano el que estaba escribiendo en los libros. Pero la única parte que el Señor mismo se dedicó para escribir con su propia mano, que no fueron escritos por medio de ningún escriba, por medio de ningún secretario, la única parte es los 10 mandamientos. Y la segunda vez que fueron escritos, que fue cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que llenó el corazón de los discípulos, y apareció fuego sobre sus cabezas, y ellos hablaron en otros idiomas, que todos los que estaban presentes hablaban diferentes idiomas y todos ellos lo podían entender en su propio lenguaje. Entonces ese día dice la palabra que el Espíritu Santo escribió los mandamientos en sus corazones, en los corazones de los discípulos, de los que les seguían, que seguían al Mesías. Entonces quiere decir que las 2 veces que se han escrito los mandamientos fueron escritos por Dios mismo. La primera vez con su mano sobre piedra para que no se borre, y la segunda vez más profundo, en nuestros corazones. Él mismo escribió sus mandamientos en nuestros corazones para que tengamos un deseo y es un deseo genuino de obedecerle, ¿verdad? Pero también es como esa voz interior que él puso en nuestro corazón, de que cuando nosotros hacemos algo que está mal, aunque nadie nos lo diga, nosotros sabemos, y aunque lo neguemos, y aunque no le digamos a nadie, y aunque parezca que no nos importa, dentro de nosotros hay esa vocecita que nos dice: lo que estás haciendo está mal, exactamente. ¿Y eso qué es?
que Dios mismo escribió sus mandamientos en nuestro corazón para que los obedezcamos. Y si no los obedecemos, sepamos que lo estamos haciendo mal. ¿Ok? Así que vamos a orar, que ya terminamos la primera carta de Juan. Agarren la mano a papi, mami. Ok, vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza que nos has dado en este día, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a actuar conforme a lo que hemos aprendido, que nos ayudes a darte a ti el primer lugar, que nos ayudes a obedecer tus mandamientos, a creer en ti como nuestro único Señor, Salvador, como nuestro único Dios todopoderoso, el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque viniste a esta tierra a morir por nosotros. Gracias porque nos has dado tus mandamientos para que nos sirvan de guía y nos enseñen la manera correcta de cómo amarte, la manera correcta de cómo amar a nuestro prójimo y la manera correcta de demostrar que la fe que tenemos en ti es genuina y que nuestro arrepentimiento es verdadero, sabiendo que el arrepentimiento es precisamente un cambio de conducta. Ayúdanos, Padre, a cambiar nuestra conducta y a obedecerte solo a ti, a ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas, porque sabemos y reconocemos que somos pecadores y que todavía nos falta mucho, pero mucho para ser como tú, mucho por cambiar, Padre. Por eso te necesitamos en nuestras vidas todos los días de nuestra vida, para que tú nos continúes limpiando y purificando con tu fuego y por medio de tu palabra, de tus mandamientos, Señor. Te pedimos, Dios, que nos instruyas en el camino correcto y nos endereces el camino cada vez que vayamos a dar un paso que no sea conforme a tu palabra. Padre, que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada, que nos cambie, que nos transforme, que transforme nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, Señor. Te damos gracias por el día de reposo que nos has dado hoy, Señor, y gracias por la oportunidad de compartir tu palabra en familia, Señor. Gracias porque tu palabra dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Por tanto, te damos gracias, Señor, por tu presencia, porque eres tú el que está aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo, que no necesitas de nada ni de nadie, Señor, para que nos enseñe tu palabra, sino que tú mismo eres el que nos instruye. Porque puede ser que yo sea quien la estoy leyendo y compartiéndola, Padre, pero eres tú, no yo, eres tú mismo el que nos estás instruyendo a nosotros. Porque mientras yo la voy leyendo, eres tú el que me habla y el que me guía y el que me cambia a mí también. Y me habla de las cosas que yo misma tengo que cambiar. Así como lo estás haciendo con mami y papi, nos estás cambiando a los tres. Porque hay cosas que cuando yo leo, yo tal vez no había considerado, no había visto. Y mientras las leo y las vamos hablando y conversando, me doy cuenta y se me abren los ojos con respecto a diferentes cosas. Por tanto, ahí nos damos cuenta que no soy yo, sino que eres tú, tu Espíritu Santo, el que nos habla, el que nos instruye. Gracias, Padre, por tu instrucción, Padre amado. Y porque no necesitamos estar en cuatro paredes, en un lugar específico, ni escuchando un pastor, ni en un lugar de mucha gente, para ser instruidos por ti.
sino cuando nosotros nos disponemos a sentarnos a estudiar tu palabra, tú mismo nos instruyes, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre Miguel Manuel y su familia, sobre todo tu pueblo, Señor, sobre todas nuestras amistades, vecinos, todos los conocidos, Señor. Que seas tú con cada uno de ellos y nosotros, ayudándonos en las cargas que necesitamos llevar, sabiendo que cada prueba nos cambia, nos transforma, nos fortalece y nos capacita y nos lleva a un mayor crecimiento. Ayúdanos a llevar esas cargas, Padre. Continúa transformándonos, Señor. Renueva nuestras fuerzas, ayúdanos a no negar tu nombre. Vístenos con tu armadura para poder resistir en el día malo. No nos dejes negar tu nombre, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti hasta el último momento de nuestras vidas, aun si nos tocara padecer persecución. Que todo aquel que no te conoce todavía pueda conocerte, que tú puedas abrir sus ojos, su entendimiento, sus oídos, para escuchar y ver lo que tú les quieres mostrar y decir. Gracias, Señor, por la obra que comenzaste en nosotros y que continuarás haciendo hasta el día en que vengas a buscarnos. Que ninguno se pierda, que ninguno nos perdamos, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Gracias, Padre.